La Cancillería. La reunión de los enemigos de Siria en París y sus resultados no son más que ilusiones de personas que viven separadas de la realidad. Lavrov. El Estado Islámico, el Frente al-Nusra y el Frente Islámico son organizaciones terroristas que muestran su lealtad a quien más le pagan. Las Fuerzas Armadas recuperan el control de nuevas zonas en la campiña de Alepo y liquidan a decenas de terroristas en otros frentes del país. Buenas noches, amables televidentes, y bienvenidos a las noticias del Canal Sirio Internacional. Siria ha declarado mediante una fuente del Ministerio de Exteriores y Expatriados que le extraña la reunión celebrada en París entre los enemigos de Siria y las consecuentes declaraciones tras la misma, a las que tachó como ilusorias y solo pueden emitir las personas desvinculadas de la realidad. La fuente afirma que Siria no presta atención a quienes quiera en el exterior que hablen en nombre del pueblo sirio, sean árabes u occidentales, subrayando que el pueblo sirio es el único facultado para decidir lo que quiere y elegir a su dirigencia y la forma de su Estado, y por lo demás, todo lo que se dice no tiene sentido y los sirios ya no pierden su tiempo escuchándolos. Asimismo, reitera que Siria ha aceptado participar en la Conferencia Internacional sobre Siria Ginebra II sin condiciones previas, ya que ha anunciado repetidas veces que el diálogo entre los sirios es la solución. En cambio, quienes intentan poner cualquier condición condenan la conferencia al fracaso. El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha descrito como muy constructivas sus conversaciones con su par estadounidense John Kerry sobre las preparaciones para la conferencia Ginebra II. Durante una rueda de prensa conjunta entre su homólogo y el enviado especial a Siria, Lakhdar Brahimi, el jefe de la diplomacia rusa dijo que las organizaciones del Estado Islámico de Irak y el Levante, junto al Frente al-Nusra y el Frente Islámico, son organizaciones terroristas que son leales a quienes más le pagan, indicando la multiplicidad de las mismas obstaculiza la llegada de las ayudas humanitarias a los necesitados en Siria. Lavrov reiteró que la cuestión de combatir el terrorismo es fundamental en Ginebra II y que si no se resuelve la conferencia no tendrá éxito. Por su parte, Kerry insistió en una solución política a la crisis en Siria descartando la solución militar, mientras que Lakhdar Brahimi exigió a los países vecinos a Siria a ayudar a los sirios en detener los combates, subrayando la necesidad de que Irán asista a la conferencia en vista de su importante rol y su peso en la región. El ministro de Exteriores iraní ha asegurado que su país continuará sus gestiones por la estabilidad en la región, invitada o no a la conferencia de Ginebra II. Tras su reunión con el presidente libanés Michel Suleiman en Beirut, Zarif ha reiterado la necesidad de detener la espiral de violencia en Siria que define esta conferencia las bases de soluciones pacíficas y que el pueblo sirio decida el futuro político de su país. El primer ministro iraquí, Nouri al-Maliki, ha afirmado que la solución de la crisis siria no será a través de las armas, sino a través del diálogo, de los medios pacíficos y de la conferencia de Ginebra II. Al-Maliki ha dicho durante una rueda de prensa conjunta con el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, que la crisis siria se aumentará sin la conferencia de Ginebra II y esto conducirá a una gran catástrofe, no solo en Siria, sino en Irak, en el Líbano, en Jordania, en Turquía y en toda la región y luego en todo el mundo entero. Y ha advertido que la organización terrorista Al-Qaeda forma gran amenaza para todos los países de la región y del mundo. Por su parte, el secretario general de las Naciones Unidas ha afirmado la necesidad de celebrar la conferencia de paz en su fecha fijada, subrayando la necesidad de la participación de Irán y ha llamado a los países del mundo a luchar contra el terrorismo y enfrentarlo. Por su parte, el Papa Francisco ha llamado durante su encuentro con los diplomáticos en ocasión del Año Nuevo a que sea la conferencia internacional sobre Siria Ginebra II, prevista para el 22 de enero, el comienzo para instaurar la paz en Siria y ha reclamado respeto total a la ley humanitaria. El pontífice ha recalcado en la necesidad de garantizar la ayuda humanitaria por todos los medios. Asimismo, el Vaticano ha organizado por iniciativa del Papa Francisco una conferencia de los expertos para presentar propuestas y métodos de una solución pacífica en Siria.
Y como siempre, el gobierno sirio asegura estar abierto a cualquier esfuerzo encaminado a solucionar la crisis por vía pacífica a través del diálogo entre los sirios, así como su compromiso y responsabilidad hacia sus ciudadanos, tanto en defenderlos como en proporcionarles los productos básicos necesarios. Pero las bandas terroristas armadas obstaculizan la llegada de la ayuda humanitaria a las zonas donde se encuentran, y como último ejemplo a esto es lo que hicieron las bandas extremistas en fracasar el proceso de introducir alimentos y sacar a los niños, ancianos y mujeres del campamento de Al-Yarmouk a finales de la semana pasada. El Movimiento Nacional Kurdo para el Cambio Pacífico ha dirigido una carta al secretario general de la ONU y a los países que desean asistir a la conferencia de Ginebra II, en las que indica que las prioridades para el éxito de la conferencia son el énfasis en la unidad de Siria y la emisión de una criminalización clara y explícita contra los que financian, incitan y apoyan el terrorismo. El movimiento kurdo ha exigido que el título principal de la conferencia de Ginebra II sea combatir el terrorismo en el mundo y presionar a los países que promueven el terrorismo para impedir que interfieran en los asuntos sirios y abandonen sus campañas mediáticas incitadoras contra el pueblo de Siria. Destacamentos del ejército árabe sirio han impuesto su total control en las zonas de Al-Zarzur, Tel Ta'an y Al-Majbal en la campiña de Alepo, luego de acabar con los últimos reductos de los terroristas allí. Una fuente militar informó que el ejército está trabajando en el desmantelamiento de actos explosivos y minas sembradas por las bandas terroristas en esas zonas rurales, y que las operaciones han devenido en la destrucción de maquinarias, lanzacohetes, morteros calibre 120 milímetros y 52 cohetes Grad, además de un gran número de proyectiles. Asimismo, se dio con una red de túneles conectados entre sí. Dentro de los mismos fueron encontradas varias sedes de comando de terroristas, algunos de unos 10 metros de profundidad. La fuente dijo que las operaciones resultaron en la muerte de numerosos terroristas, entre ellos terroristas de diferentes nacionalidades como turca, saudí, yemení, tunecina, marroquí, kuwaití y egipcia. Las Fuerzas Armadas allanaron varios refugios de los terroristas en los barrios de Al-Qusur y Al-Karabiz en la ciudad central de Homs. Asimismo, siguieron su persecución a las bandas mercenarias en varias localidades pertenecientes a Talbice en la campiña de Homs, infligiendo grandes pérdidas en sus filas, mientras fueron ultimados los integrantes de un grupo terrorista mientras iban de la aldea Al-Husun hacia la aldea de Al-Metras en la campiña de Talcalah. Por otra parte, destacamentos del Ejército Nacional irrumpieron en un escondite de los terroristas en la campiña de Hama y dejaron a los mercenarios entre muertos y heridos. A su vez, en la provincia de Qamishli, los uniformados liquidaron a todos los integrantes de un grupo terrorista que atacaban a los vecinos de la ciudad con proyectiles de mortero, así como destruyeron sus pertrechos bélicos y herramientas criminales. El ministro de Exteriores de Bélgica, Didier Reynders, reconoció que más de 20 ciudadanos belgas de los 200 que fueron a combatir en Siria han perdido la vida en el país árabe. Reynders dijo que han sido identificadas más de 200 personas que forman parte de los grupos más extremistas, incluida la Organización del Estado Islámico de Irak y el Levante, y que más de 20 de ellas han sido ultimadas en Siria. Y añadió que Bélgica intenta chequear a estas personas para determinar el peligro que puedan representar después de que vuelvan a su país. Cabe destacar que varios estados europeos comenzaron a sentir el peligro que representan sus políticas de apoyar y financiar al terrorismo en Siria y de promover las campañas mediáticas manipuladoras contra el país árabe, luego de que los terroristas comenzaron a volver a sus países tras sufrir la derrota en Siria. Amables televidentes, finalizamos nuestro boletín informativo haciendo un breve repaso a los titulares.
La Cancillería. La reunión de los enemigos de Siria en París y sus resultados no son más que ilusiones de personas que viven separadas de la realidad. Lavrov. El Estado Islámico, el Frente al-Nusra y el Frente Islámico son organizaciones terroristas que muestran su lealtad a quien más le pagan. Las Fuerzas Armadas recuperan el control de nuevas zonas en la campiña de Alepo y liquidan a decenas de terroristas en otros frentes del país. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por la atención prestada y hasta mañana.